Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 22 de noviembre del 2022. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 41 y capítulos 16, 17 y 18. Volvemos entonces a la narración cronológica del libro de los Hechos. Ayer estuvimos hablando de Gálatas y ubicamos más o menos a Gálatas después del Concilio de Jerusalén, donde pues definieron de hecho algunas cosas como las que iban a pedirle a los nuevos cristianos que no necesariamente eran judíos, donde ya no les iban a exigir el cumplimiento de las leyes judías, sino que se iban a limitar como a unas normas esenciales. Aquí en el capítulo 15, a los finales versículos, hay una situación muy particular eh, que, que Lucas, el escritor, quiso resaltar y no está en vano en la escritura, no está en vano en la narración de la expansión y el crecimiento de la iglesia. Y es que Pablo, cuando va a emprender su segundo viaje misionero, versículo 36 al 40, vamos a verlo rápidamente, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Aquí van a emprender un segundo viaje con un propósito muy claro y es pastorear las iglesias que se habían fundado. Em, pues no tenían los medios de comunicación que tenemos hoy en día y pues como en aquella época es hoy, no hay nada mejor que la misma presencia. Pablo entonces invita a, a su compañero Bernabé a que vuelvan a visitarlos para pastorear, para ver cómo están. Y bueno, también tenían el propósito de llevar y dar a conocer lo que se había definido en el concilio de Jerusalén. Dice el versículo 37, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Se sabe que este Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos. Según las mismas cartas de Pedro, eh, todo indica que es el escritor, además de por lo menos de la primera carta de Pedro, o sea que fue compañero también de Pedro, es sobrino de Bernabé. Ese es otro punto muy importante. Este, este Juan Marcos es sobrino de Bernabé y dice, obviamente, Bernabé como su tío quería que lo llevaran al viaje, al segundo viaje misionero. Dice el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Unos capítulos atrás, en el capítulo 13, en el versículo 13, capítulo 13, versículo 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos tuvieron unas situaciones bien particulares en este viaje y de alguna manera Pablo estaba como molesto con Juan Marcos porque él no los había acompañado en aquella parte del primer viaje misionero. Entonces, cuando Bernabé le dice que viajen con él, a Pablo no le pareció, ¿sí? Pablo no quería viajar con él, consideraba tal vez que pues no estaba muy agradado de la presencia de aquel que en algún momento muy complejo les había abandonado. Dice el versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pero hay algo muy importante
que nos deja ver la Biblia. La historia no queda inconclusa de ninguna manera. Y podríamos eh, pensar por qué la Biblia nos plantea un desacuerdo entre estos servidores del Señor. Son consiervos entre ellos, son compañeros de la misión, están en el camino del Señor. Eh, Ambos, hablando de Pablo y Bernabé, tienen el anhelo, el amor por expandir el Evangelio del Señor, pero se separan, tienen desacuerdos. Y aquí hay algo que hay que aprender para la vida, y es que es normal que haya desacuerdos, ¿sí? Simplemente cada uno puede tener posturas o momentos muy diferentes, y el punto no está en tener desacuerdos, sino en cómo manejar esos desacuerdos. Una cosa es un desacuerdo y otra cosa es una enemistad. Claro, lastimosamente muchas veces se generan enemistades ante el desacuerdo, pero no puede haber ningún lío ni conflicto en que tengamos un desacuerdo, pero no necesariamente tiene que generar una enemistad. En el caso de ellos, de Pablo, Bernabé, de Juan Marcos, hubo un desacuerdo, más no una enemistad. ¿Y por qué se los digo? Porque más adelante Juan Marcos va a ser uno de los compañeros muy queridos, muy cercanos a Pablo, y está evidenciado también bueno, no recuerdo exactamente en cuáles de sus cartas, pero en las salutaciones finales de las cartas, Pablo menciona a Marcos como su compañero eh, y como el amado, ¿sí? Más adelante va a hablar de Juan Marcos como el amado, y se sabe que son cartas posteriores a esta situación. Y en esto hay que tenerlo claro. Podemos tener desacuerdos, es como entre los esposos, con los hijos, con los hermanos, podemos tener desacuerdos. No necesariamente tenemos que pensar igual, no necesariamente tenemos que sentir igual, pero lo que no podemos llegar es a tener enemistades. Ante un desacuerdo, seguramente habrá momentos en que tengamos que tomar un camino diferente, pero no un camino apartado del Señor, ¿sí? Y cómo sabemos que a pesar del desacuerdo ellos no se apartaron del propósito del Señor, pues que tanto Pablo como Bernabé siguieron cumpliendo el plan y el propósito del Señor de seguir la obra, de multiplicar la obra del Señor. Y de alguna manera esto eh, redundó en el bien del Evangelio, ¿sí? Porque Pablo y Bernabé eran unos tremendos servidores del Señor, eran unos apóstoles, porque el apóstol hace referencia a aquel que funda, que establece una nueva iglesia, y pues seguramente Pablo y Bernabé juntos lograrían mucho, pero separados tenían la oportunidad, pues, de Pablo ir con Silas. Más adelante vamos a ver que también con Timoteo, y de Bernabé poder formar a su sobrino Juan Marcos en esta misión del Evangelio. Entonces, muy particular que la Biblia nos resalte esta situación, y que quede y que nos deje claro, no nos deja en el aire esta historia, no nos deja como una historia triste, una amistad que se termina, porque nunca la amistad se terminó. La amistad prevaleció a pesar del desacuerdo, y el desacuerdo fue algo puntual, ¿sí? Ellos volvieron a encontrarse en el camino. ¿Qué fue lo importante? Que cada uno de ellos, a pesar de ese desacuerdo, mantuvieron su misión, mantuvieron sus ojos puestos en la meta, en el propósito que el Señor había planteado para ellos. Pero rápidamente quisiera resaltar en la lectura de hoy 6 personajes que encontramos en estos 3 capítulos. 6 personajes de diferentes ciudades. El primero de ellos es una mujer, eh, bueno, perdón, el primero de ellos es un joven, Timoteo, capítulo 16, de la ciudad de Listra. Eso está en el versículo 1 del capítulo 16, hijo de una mujer judía y de un padre griego. En el judaísmo se estima que el judío proviene de la madre judía, vientre judío, tiene un alma judía, no necesariamente el padre, ¿sí? Porque el padre siempre puede estar en duda, pero es muy difícil que se tenga en duda quién es la madre de alguien. Y quiere decir entonces que Timoteo era un judío
nacido en Listra, que es una ciudad en la hoy Turquía, un hombre joven que Pablo discipula, pero además que acompaña a Pablo en sus viajes. Bueno, de Timoteo sabemos, hay dos cartas escritas a Timoteo. De Timoteo sabemos que fue pastor eh, pues de las iglesias, de algunas que fundó Pablo, a pesar de su juventud. De Timoteo sabemos que era un hombre eh, piadoso, un hombre temeroso del Señor, un hombre que siguió cabalmente las instrucciones y el ejemplo de su maestro Pablo. Y de aquí Timoteo va a acompañar. La Biblia resalta también la labor no solo de la madre de Timoteo, sino de la abuela de Timoteo. De hecho, menciona sus nombres y resalta la piedad, el temor al Señor, la obediencia al Señor de la madre de Timoteo y de la abuela de Timoteo. ¿Sí? Incluso las menciona. Eunice, dice así la Biblia. Más adelante, Pablo va a ser dirigido por el Espíritu Santo hacia Macedonia, que es en Grecia. Salen ya de la parte de lo que sería conocido como Asia y se van a dirigir a Tesalónica y van a llegar a una ciudad llamada Filipos. Y allí se va a encontrar con una mujer, Lidia, que era de una ciudad llamada Tiatira, que era en la actual Turquía. Esta mujer era griega, pero era lo que se conoce en la época prosélitos. ¿Sí? ¿Qué eran los prosélitos? Eran griegos o gentiles convertidos al judaísmo. ¿Sí? Esto era muy común. La religión judía era una religión atractiva porque era pues, diferente a lo que ofrecía digamos, la idolatría griega. Y esta mujer piadosa, convertida al judaísmo, pues va a ser impactada por el Evangelio a través de San Pablo. Pero aquí hay algo muy, muy particular que quiero resaltar. Versículo 14 del capítulo 16. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos pidió diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí ya vemos un detalle que es el que quiero resaltar en estos 6 personajes. Y es cómo a través de una persona entra el Evangelio y la oportunidad de la salvación a una familia. Dice el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Ayer mencionábamos que en la formación de la iglesia se empezó en casas, eran casas de oración, casas de familia que abrían la puerta al evangelio y por eso también la Biblia en Hechos de los Apóstoles dice, serás salvo tú y toda tu casa. Es que por alguien, por uno, no quiere decir que por un creyente se salven los demás, no, sino que a través del creyente está la posibilidad de que los miembros de la casa sean salvos. ¿Sí? Un creyente en la casa es la luz de esperanza para una familia que tal vez está perdida, sin Dios y sin ley. Y aquí vemos cómo Timoteo, como Lidia, ella lo recibe en su casa y ella y su casa aceptan el Evangelio del Señor, las buenas nuevas y se convierten al cristianismo. Hubo un acontecimiento y es que en Filipos ellos fueron encarcelados y cuando cayeron en la cárcel, pues cualquiera podría caer en depresión. Estoy cumpliendo la obra del Señor y a veces miramos muy románticamente el camino del Señor y creemos que todo va a ser allanado, que no va a haber dificultades, desafíos, que no va a haber oposición. Y en medio de estos viajes misioneros, Pablo y Silas caen en la cárcel, son llevados a la parte más profunda de la cárcel, pero dice el versículo 25, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel
se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, aquí nos dan una enseñanza que puede ser perfectamente aplicable para nuestro tiempo y para nuestra vida, y es como en medio de la dificultad, en medio de la opresión, de la oposición, Pablo, en vez de estarse quejando, lamentando, trasnochando sin sentido, deprimiéndose, Pablo y su compañero Silas cantan, alaban al Señor, y en medio de esa situación el Señor trae libertad. Es algo que podríamos aplicar hoy en día, en medio de su tristeza, de su preocupación, de su aflicción, de su ansiedad, alabe al Señor. Y en la alabanza seguramente traerá libertad a su alma. Y es lo que ante todo Pablo y Silas entendieron. Podrán encarcelar nuestro cuerpo, pero nunca nuestro corazón y nuestra alma para alabar con libertad al Señor. Esto obviamente tuvo que haber sido algo muy, muy notorio, que dice que las cadenas cayeron, las celdas fueron abiertas y el carcelero, asustado, viendo que todo estaba abierto, sacó la espada, versículo 27, se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz y le dijo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ojo esta pregunta tan importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos, miren, igual que Lidia que se bautizó, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. Y aquí vemos entonces cómo a través del carcelero también se abre la posibilidad de que toda su familia sea salva, ¿sí? El carcelero era un hombre griego, seguramente pues, en una ciudad muy griega como es Filipos, y, y pues a pesar de esta situación adversa para Pablo y Silas, fue una oportunidad para también llevar el evangelio a otras personas. En el capítulo 17, ellos van a Tesalónica. Tesalónica también es una ciudad pues de Macedonia, en la parte griega, y mientras Pablo está en las sinagogas de los judíos, eh, pues hay un alboroto, así se conoce esta narración. Ellos estaban en la casa de un judío llamado Jasón. Se cree que Jasón es el nombre equivalente a Josué en hebreo, ¿sí? Jasón era un judío helenista, o sea, judío griego, y su nombre original en hebreo podría ser Josué, y Jasón es como el nombre en griego, como decir Saulo y Pablo. Y ellos estando en la casa de Jasón, dice que procuraron sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, versículo 6, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey. Eh, Jasón termina liberado, pero aquí el punto es que Jasón también recibió a estos apóstoles misioneros en su casa, ¿sí? Que seguramente puso en juego su vida, pero trajo libertad no solo a él, sino a su casa. Luego Pablo, bueno, va a seguir a Berea, va a seguir a Atenas, pero cuando Pablo llega a Corinto se va a encontrar con otros dos personajes. Es una pareja, Aquila y Priscila, se las mencioné el día de ayer. Eran naturales del Ponto, una ciudad en la parte alta de Turquía, pero vivían en la ciudad de Roma y habían sido sacados, había habido un decreto pues, del César de que los judíos debían salir de Roma y él se encuentra con ellos en Corinto. Allí Aquila y Priscila eran, eran colegas de Pablo, dice que tenían el mismo oficio de hacer tiendas, pero Pablo estuvo con ellos casi año y medio enseñándoles, ministrándoles, preparándoles
Y se acuerdan que vimos que en Listra, Pablo tomó a Timoteo y se lo llevó en su misión. Bueno, Pablo en Corinto va a tomar a Aquila y Priscila, unos esposos, y se los va a llevar luego a Éfeso para que continúen la misión, ¿sí? Aquila y Priscila también abren la puerta de su casa al Evangelio, igual que Timoteo, se convierten también en precursores y en multiplicadores de la gracia que ellos han recibido. Y luego Pablo, cuando llega a Éfeso, y va a ser el último personaje, perdón, en el mismo Corinto, antes de ir a Éfeso, va a aparecer otro principal de la sinagoga, seguramente como Jasón. Jasón era un hombre judío. Y Crispo, versículo 8, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A mí esa expresión me parece muy conmovedora, como el Señor, sabiendo que en esa ciudad hay personas que están esperando que toquen su puerta y les hablen del Evangelio del Señor, entre ellos Crispo y toda su casa. Y si ven que en cada ciudad el Señor tenía pueblo, su pueblo, parte de su pueblo, personas que están ávidas, necesitadas, anhelantes de una voz, anhelantes del mensaje, de la cruz, de la salvación, y que nosotros tenemos la oportunidad, así como Pablo, Silas, Bernabé, Juan Marcos, Timoteo, de que de lo recibido de sus manos podamos también compartir a otros. A veces vemos el cristianismo como un medio o un método para aliviar nuestras cargas, y es así. El Señor Jesús es alivio, es sanidad, es libertad, sin duda alguna. Pero, pero más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestras paredes, de nuestra casa, de nuestro entorno, hay una cantidad de pueblo que está esperando escuchar la voz del Señor. Y yo creo que si hoy tomáramos ese camino de que de lo recibido de sus manos, nosotros no solo le demos a Él, sino a nuestro prójimo, y que esas buenas nuevas que han traído esperanza, fortaleza, salvación, que han traído perdón, libertad a nosotros, también hay muchas personas que nos rodean que están anhelantes y necesitando esa verdad del Señor. Hay mucho pueblo en nuestra ciudad, hay mucho pueblo en nuestro país, mucho pueblo del Señor esperando hombres y mujeres creyentes que se levanten como luminarias en medio de las tinieblas, para que podamos llevar la salvación no solo a personas, sino entender de que tal vez a través de esa persona va a llegar la salvación a una familia. Seguimos viendo casos todos los días lamentables, cumpliéndose lo que anunciaba Malaquías, que bueno, sí, que los hijos estarían contra los padres, que los padres contra los hijos, pero también que hay una esperanza de que el Señor haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Es muy triste ver en estos días cómo cada vez más los padres e hijos se atacan entre ellos, se hacen daño, y hay gente esperando, en verdad, de ese mensaje que llegó a nosotros. Así que hoy que tengamos la oportunidad de en nuestro entorno poder compartir lo que el Señor nos ha dado a nosotros, y que como Pablo llevó a Timoteo, a Lidia, al carcelero, a Jasón, a Aquila, a Priscila, a Crispo y a sus casas, a sus familias, la salvación, hoy nosotros podamos ser ese instrumento del Señor para compartir lo que a nosotros trajo libertad, esperanza y vida. Démosle gracias al Señor hoy en oración y encomendémosle este día. La esperanza de cada uno de nosotros, Señor, durante el tiempo que hemos caminado en el Evangelio, es que la salvación llegue a nuestras casas, que nuestros hijos, que nuestros padres, nuestros hermanos se conviertan a ti, Señor, y salgan
de sus errores, de su ignorancia, de su esclavitud. El anhelo nuestro es que las buenas nuevas que han transformado nuestra vida sean buenas nuevas para aquellos que amamos, que descansen en ti, que sean libres en ti, que tengan la esperanza y la vida en ti. Ese es nuestro anhelo. Pero también al lado nuestro, Señor, hay muchas personas a las cuales estimamos, amamos, agradecemos y que también son merecedores de tu gracia y de tu bondad. Hoy quiero pedirte por nuestra ciudad y hagamos una oración por nuestras ciudades. Hay mucho pueblo en esta ciudad y yo te pido que te sirvas de tus hijos, oh Dios mío, para que esas personas anhelantes y necesitadas de tu voz podamos orientarles para llegar al camino. Nosotros, Señor, como iglesia anhelamos ser ese instrumento para que otros encuentren el camino, la verdad y la vida que eres tú, para que obtengan el perdón de pecados y la salvación. Hoy te pido que nos ayudes a levantar nuestra mirada. A veces vivimos con la mirada clavada en nuestras necesidades, problemas, dificultades y anhelos. Pero si levantamos un poco la mirada, primero te vamos a ver a ti. Pero segundo, podemos ver hacia el horizonte, Señor, que hay personas que están en situaciones y condiciones mucho más complejas y difíciles que las nuestras, y que la respuesta está en nuestras manos, está en nuestro corazón, Señor. Hoy te pido que tengas misericordia en nuestro país, que sigue gimiendo entre cadenas. Ignora tus palabras, no las comprende. Hoy te clamo, Señor, por nuestros gobernantes, para que su corazón sea lleno de ti, que se aparten de tanta soberbia, altivez, insensatez, obstinación. Yo te pido, Señor, que desarraigues esa superioridad moral y orgullo en nuestros gobernantes y que con humildad te miren a ti ante todo, pero que comprendan también la necesidad real de los pueblos sobre el cual ellos están dirigiendo. Te pido que tengas misericordia y que aquellas personas que tienen autoridad en las empresas, en las casas, vuelvan su corazón a ti. Despierta a tu pueblo, sobre el cual tu nombre se invoca, para que en tus manos podamos ayudar a aquellas personas que están perdidas y sin rumbo a volver a ti como el camino único, Señor, para llegar al Padre. Yo te presento mi vida, digámosle así, y permítenos hoy, Señor, ir más allá, salir de nuestras propias fronteras. Cuando yo me enfoco en mis problemas, necesidades, dificultades, tengo un gran peligro y es que no voy a salir de ahí porque estoy enfrascado, porque doy vueltas en la misma situación, pero levantar la mirada hacia ti y hacia la necesidad de mi prójimo. Allí, Señor, está el inicio de la libertad. Yo te pido que guardes mis amistades y mi amistad, Señor, con mi prójimo, mi esposa, mi esposo, con nuestros hijos. Entenderte que vendrán desacuerdos, pero que nunca se generen enemistades. Los desacuerdos se deben comunicar con respeto, pero no permitir que lleguen a enemistades. Y eso es también una gran enseñanza que nos dejas en la vida de Pablo, de sus compañeros. Yo te pido entonces, Señor, que nos des sensatez, madurez y que nos ayudes de tu mano, Señor, a caminar este día para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.